noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En las últimas horas, el presidente Iván Duque convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por el litigio con Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia citó ya a los dos países para el próximo 20 de septiembre en una nueva etapa del largo litigio por las fronteras marítimas entre San Andrés y Managua, que en un primer fallo en el 2012, recuerden ustedes, amplió el mar territorial para Nicaragua, afectando los intereses de Colombia. Pero en medio de toda esta situación, cuando es necesaria la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores para definir las estrategias para enfrentar a Nicaragua, varios expresidentes no confirmaron el llamado y el importante encuentro pues se ha suspendido. Esta es la historia. Por primera vez el gobierno Duque convocó a todos los expresidentes a través de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por el conflicto limítrofe con Nicaragua ante La Haya. Sin embargo, la posibilidad de ver sentados frente a varios de ellos duró poco. Según la Cancillería en un comunicado, la sesión fue aplazada hasta nueva fecha debido a las dificultades de asistencia de algunos de los miembros citados a dicha reunión. Una versión diplomática que puede ir más allá por las diferencias que parecen irreconciliables entre algunos expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos o Andrés Pastrana y Ernesto Samper. Los expresidentes deben poner por encima de estos conflictos y de estas peloteras el interés de la nación y un asunto de Estado como lo es preservar la integridad territorial de Colombia. Hay que defender nuestro territorio y nuestras aguas. Sabemos que este tema de Nicaragua es primordial y por eso sí el llamado es a que podamos concertar y el diálogo como la clave para lograrlo. Noticias Caracol buscó la respuesta de varios expresidentes. Ernesto Samper nos confirmó que al parecer era el único que iba a asistir. De la oficina del expresidente Juan Manuel Santos señalaron que se encuentra fuera del país y el expresidente Álvaro Uribe nos dijo que se reunió con la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le planteó varios puntos de vista. Le dije que se debería pensar en la consulta popular que propuso el presidente Duque en el año 18. Para los académicos, el gobierno se equivoca al convocar a los expresidentes porque la mayoría cometieron errores frente al tema de Nicaragua. Ese es un elemento que no permite convocar a las distintas fuerzas políticas y facilita que adquieran una actitud defensiva frente a un tema en el cual es muy difícil generar el consenso necesario para debatir. La comisión asesora fue aplazada, pero sin fecha concreta. Mientras tanto, las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia empezarán el próximo 20 de septiembre. En ellas, Nicaragua ahora busca extender su territorio en 200 millas náuticas, lo que afectaría el mar Caribe colombiano, y reclama el cumplimiento de Colombia del fallo de 2012. Y este es nuestro tema de hoy, la nueva polémica que se abre por esta pelea de las aguas de Colombia, porque además de esto hay unas diferencias irreconciliables entre varios líderes políticos cuyo papel es clave en momentos en el que el país necesita unión, pues para poder enfrentar amenazas externas como la de Nicaragua. Y por eso nos acompañan a esta hora Pedro Viveros, analista político de Blue Radio, y también Juan Pablo Estrada, abogado, analista y docente. Buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Quiero preguntarles primero, ¿cómo analizan ustedes el fracaso de esta reunión tan importante que fue citada hoy por el presidente Iván Duque, pues para que la Comisión de Relaciones Exteriores justamente fijara una posición y así también proceder a una estrategia en este proceso? Empiezo con el doctor Pedro Viveros. Buenas noches, buenas tardes. Venga, le cuento mi opinión. Yo quisiera pensar que esta es una reunión que se va a hacer en algún momento porque el tema amerita que haya, digamos, la visión de cada uno de los responsables de este hecho tan complejo como es el litigio con Nicaragua. Yo le recuerdo que Andrés Pastrana fue la persona que tiene que contar y decir en esa reunión qué ocurrió, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a él a interponer este tipo de litigios ante el tribunal en La Haya. Y él tiene unas responsabilidades que debería atender en el marco de esas reuniones. Y por supuesto también el presidente Álvaro Uribe, quien tuvo que sostener una defensa durante 8 años, y Juan Manuel Santos, que recibió el fallo. En lo que le estoy diciendo, no hay en ningún momento una situación que involucre temas personales de los actores que le acabo de mencionar.
Y además el expresidente César Gaviria debería ir porque fue secretario de la OEA, una persona que tiene una visión multilateral importante para darla y para entender cuál es la dinámica que va a seguir este proceso. Y me da la impresión que si se ponen a pensar o nos ponemos los colombianos a aumentar la disputa personal, podemos estar perdiendo de vista lo que es importante y es la visión de cada uno de los actores en un litigio tan complejo como el de Nicaragua. Doctor Juan Pablo, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es el primer análisis que se hace en este momento cuando no se puede llevar a cabo una reunión tan importante? Con las buenas noches para la teleaudiencia, es lamentable desde todo punto de vista que los expresidentes de la República estén poniendo sus intereses personales, sus inquinas y sus vindictas por encima de los intereses de todos los colombianos y de un asunto de Estado que, como lo ha señalado Pedro, involucra decisiones adoptadas en sus administraciones. Yo creo que el gobierno hizo bien este llamado, aunque tardío, a reunir la comisión. Hay que aplaudir a quienes confirmaron oportunamente su asistencia y el país debe reprochar y censurar esa conducta de los expresidentes que están atentos, muchos de ellos, a intervenir y a actuar y a pronunciarse sobre lo divino y lo humano, pero no a lo que les corresponde por cuenta de sus responsabilidades como jefes de Estado. Es triste también el mensaje que comunican a un país que sigue ahondando en la polarización cuando se necesita hacer causa común para superar las dificultades. Doctor Pedro, respecto a lo que usted estaba diciendo, pues cada presidente o expresidente mejor, pues tiene alguna responsabilidad, ¿no? Porque cada uno hizo un proceso durante su gobierno. En medio de todas estas polémicas, de estas peleas, ¿cómo podría terminar afectando la intención de Colombia de defender nuestra soberanía marítima con todo esto que se está dando hoy? Hombre, pues la causa común de todos los expresidentes para que presenten, repito, la visión de cada uno en esa mesa de la comisión asesora, que entre otras cosas no se reunía hace mucho tiempo, es para que unifiquemos la visión y podamos hacer causa común, porque hay muchos problemas posteriores. La ex canciller, la doctora María Ángela Holguín, en un libro que acaba de publicar que se llama La Venezuela que yo viví, entrega unos argumentos muy importantes que vale la pena que el expresidente Juan Manuel Santos los exponga, porque tienen que ver con la defensa del archipiélago para que haya unas demandas muy importantes y unos argumentos de defensa muy claros ante ese tribunal que argumenta la ex canciller. Y en esos elementos debería estar el expresidente Juan Manuel Santos aportando su visión para que, entre otras cosas, acuérdese que Juan Manuel Santos no es solamente presidente o expresidente de Colombia, es un premio Nobel de Paz merecido además, y él debería utilizar esa figura para poder ayudarnos a trabajar en el mundo entero a ver cómo defendemos los intereses de nuestro país con la visión, le repito, que está plasmado en el libro de la ex canciller María Ángela Holguín, que fue ex canciller del presidente Juan Manuel Santos 8 años, y tiene una visión muy clara de lo que ocurrió en Nicaragua, pero eso lo necesitamos que se lo diga al presidente actual para que puedan trabajar. Y los otros expresidentes que también estuvieron en este caso tan complejo, pues también deberían estar. Yo tengo entendido que las relaciones que tiene el expresidente Andrés Pastrana en el mundo son muy importantes, muy sólidas. Él debería utilizar eso también para poder ayudarnos a los colombianos a que con esas relaciones que él tiene, pues pueda también manifestar cuáles fueron sus responsabilidades y enmendar en muchos casos la tarea. Doctor Juan Pablo, es claro que estas peleas, ¿no?, estos encontrones entre todos los expresidentes, pues en efecto terminarían afectando de alguna manera la intención de Colombia de defender nuestras aguas allí en el archipiélago de San Andrés. Pero ¿cuáles serían esos nuevos impactos económicos y sociales que ya los vimos en su momento cuando se tomó esa decisión? No, a ver, yo coincido con Pedro en que de cara a la Corte y a nuestra contraparte en este litigio internacional que es Nicaragua, el mensaje que transmite Colombia es de fragilidad, de debilidad y de desunión. Un gobierno y un país que no logra sentar en la misma mesa a los expresidentes a trazar una estrategia en defensa de su territorio, pues deja mucho que desear, y eso tiene, además del impacto mediático, un impacto en el preconcepto de quienes tienen que evacuar y despachar esos recursos.
Y desde luego ya ese análisis está sobrefacturado, y es que la zona marítima de explotación comercial colombiana en aguas internacionales pues se ha visto reducido de manera drástica, y la soberanía sobre el archipiélago, que por lo demás siempre ha presentado dificultades en sus relaciones con el gobierno continental, y que ha agudizado su crisis después de los fenómenos naturales que afectaron a Providencia el año inmediatamente anterior, pues hacen que sea un escenario no deseable, y que siga permitiendo que las aguas territoriales o la zona de explotación económica que le correspondía a Colombia en el archipiélago puedan ser vulneradas por otros países, por flotas pesqueras, y pues hay un impacto fuerte, es que el área que se pierde en mar territorial es gigantesca, y hoy en día todos sabemos que esa es una plataforma que es la economía azul. Allí hay explotación de hidrocarburos, hay explotación marítima, hay reservas biológicas. Luego, desde todo punto de vista, es una afectación grave y severa a los intereses del país, y ese solo hecho tendría que permitir que los expresidentes de la República, que todos tienen sus cualidades, que todos tienen aristas desde donde aportar, debieran dejar a un lado sus mezquindades y atender este llamado que, insisto, es tardío. Es la primera vez que se convoca la Comisión de Relaciones Exteriores en 3 años largos de gobierno. Sí, curiosamente, con respecto justamente a ese punto que usted toca, pues parece más sólida finalmente la posición de Nicaragua, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia, que ya pues ha ganado esta pelea una vez con respecto a Colombia. Le pregunto, doctor Pedro Viveros, pues entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué viene para Colombia y para las aguas? Pues mire, a mí me llama mucho la atención porque mientras estamos nosotros en rencillas internas de este estilo de no asistir a una reunión, imagínese usted que en Nicaragua hay un señor que se quiere perpetuar en el poder, que está eliminando jurídicamente y de manera judicial a sus rivales políticos en una contienda electoral para poder ganar él solo en la escena política, como es el señor Daniel Ortega. Y Colombia no le está sabiendo decir al mundo que aquí sí hay una democracia, que aquí hay cambio de poder, que funcionan los 3 poderes, que tenemos el derecho al voto. Hoy hay inscritos 24 candidatos en Colombia para la presidencia que quieren recoger firmas. Eso es una democracia. Y mientras tanto, por estar en esas rencillas, estamos perdiendo la oportunidad de ir al mundo entero a decir que el señor Daniel Ortega es un señor que no cree en la democracia, que no cree en la justicia y que no cree en el voto libre de los nicaragüenses. Y ese señor, por las rencillas internas, puede terminar ganándonos a nosotros un litigio en La Haya. Eso no puede pasar. Yo creo que ahí hay una oportunidad para reclamarle al mundo y decir que sean solidarios con un país que sí es democrático como Colombia y no como el nicaragüense, pero ellos sí están unidos en ese régimen de Daniel Ortega y nosotros aquí peleando por pequeñeces. Una situación bastante complicada. Doctor Juan Pablo, desde lo que usted analiza, desde las posiciones que se ven en este momento, ¿cómo se pueden calificar pues esas viejas rencillas políticas y casi que personales entre, hablamos, Pastrana y Samper, Santos y Duque, Uribe y Santos, y bueno, así sucesivamente, ¿no?, para que hoy no se puedan sentar en una misma mesa? Mire, es muy triste porque hay todo tipo de motivaciones. Nuestros expresidentes, que en algún momento han sido catalogados como esos muebles viejos e inútiles que no se saben dónde poner, mantienen un grado alto de actividad muy superior al de la media en el mundo, algunos por necesidad, como el presidente Uribe, que se mantuvo en la política activa porque enfrenta una avalancha de cuestionamientos y de procesos judiciales, y él siente que la vigencia es su supervivencia. El presidente Andrés Pastrana mantiene con Ernesto Samper una rencilla originada en los narcocassettes y en el proceso 8000, que no han logrado pasar la página. Hoy el gran aporte del expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad fue revelar una carta de los hermanos Rodríguez y Orejuela cuando estaban presos, reviviendo asuntos del año 1996, ya zanjados judicialmente. Álvaro Uribe no le perdona a Juan Manuel Santos que haya sido quien haya podido concretar, después de un esfuerzo militar enorme que nadie le desconoce al presidente Uribe, la concertación en un proceso de paz. Y el presidente Gaviria ha jugado en distintos espacios, ha tenido diferencias con todos, después hacen las paces y resulta lamentable. Ese es un escenario que termina ridiculizando el rol de quienes deberían estar
en un retiro tranquilo y sereno y acudiendo sí a aportar y a dar consejo en las situaciones relevantes del país cuando la coyuntura lo amerita. La crisis social y política que vivió el país el año pasado ameritaba también una unidad de los presidentes en torno a las instituciones que se echó de menos, y ahora un asunto como este, en donde, como lo ha señalado Pedro, hay tantos temas por explicar, no solo de la reclamación judicial formulada ante la Corte de la Haya, sino de la estrategia de defensa de quiénes fueron nuestros apoderados. Estamos viviendo un teatro de odios, envidias y egos que le hace muy mal servicio al país. Doctor Pedro, hoy estamos viendo que pues hoy es el tema de Nicaragua, algo tan importante como la soberanía colombiana en el archipiélago de San Andrés, pero este tipo de rencillas que vemos hoy que ni siquiera se pueden unir para poder defender este territorio colombiano, ¿en qué otros temas se podría ver afectada Colombia? No, pues mire, en Colombia hemos tenido como una especie de pacto tácito con todas las fuerzas políticas y era defender la economía y defender las relaciones internacionales. Ese pacto de defender las relaciones internacionales se rompió hace rato y lo único que nos queda es la defensa de la economía, que hasta este momento yo creo que más por la importancia y la profundidad y los estudios de las clases, digamos, de las clases de académicos en materia económica y de las escuelas de economía que tiene el país, que ahí hay, digamos, como una especie de consolidación importante de ese acuerdo tácito que no se ha roto. Pero yo creo que hasta los expresidentes hubieran podido romper tranquilamente ese tipo de acuerdo que es la defensa de la economía en este país, porque ya la de las relaciones internacionales se rompió. ¿Cómo nos puede afectar? A mí, yo lamento decirlo, pero en una contienda electoral como se avecina el año entrante, es muy importante que el país aboque a esos candidatos que quieren aspirar a la presidencia a que defendamos unos intereses, porque no solamente está el caso de Nicaragua, tenemos un problema con Venezuela gravísimo, tenemos un problema en la frontera. Recuerde usted que en el mismo noticiero Caracol lo sacan, en el Darién, en Necoclí, una cantidad de inmigrantes que están llegando a esa zona para pasar a Panamá y eso también está produciendo una casa de inconvenientes muy grandes. En Ecuador también tenemos problemas. Luego a mí me parece que hay una especie de oportunidad si se concreta esa reunión para que el año entrante logremos volver a reactivar ese acuerdo tácito, le repito, que había en defensa también de la política internacional de nuestro país. Doctor Juan Pablo, usted que hablaba de polarización, ¿no?, que sigue generando pues todas estas actuaciones, ¿se podría decir que hoy tal vez no se ve liderazgo, sino que se están viendo puras divisiones? Hablamos de liderazgo pues que sume, ¿no?, que haya cohesión, que haya unión. Lamentablemente se ha venido ejerciendo, y ya aquí paso de los expresidentes porque creo que los líderes políticos que hoy alientan la contienda y que aspiran a ser opción de poder en el 2022, están ejerciendo unos liderazgos dañinos, unos liderazgos que no llaman a la unión, que no llaman a buscar la causa común, están apuntando siempre a agredir, a deslegitimar al contendor político y a aupar a sus seguidores a que hagan lo mismo. Yo pienso que el país necesita mensajes de reconciliación, mensajes de tolerancia. Es increíble que pasen 20 y 30 años y los expresidentes de la República no sean capaces de anteponer sus egos y sus vanidades personales frente a los asuntos de interés de todos los colombianos. Yo sigo teniendo la esperanza de que esa polarización cese y que entendamos que hay intereses superiores de Colombia y de la patria y de los colombianos que deben permitir que así sea por un par de horas, hombres que fueron ungidos con la más alta dignidad que concede una democracia, como presidentes de la República, puedan aportar desde sus ideas, desde su experiencia, para salvaguardar los intereses del Estado. En esa misma línea, doctor Pedro Viveros, el fin del poder del bipartidismo y la aparición de nuevas tendencias políticas en Colombia, ¿terminó con ese caudillismo, muchas pues protagonizadas por los expresidentes? Pues en Colombia hubo peleas siempre entre los expresidentes. Yo, desde que comenzó nuestra nación o nuestra república, acuérdese, las inquinas entre Bolívar y Santander, que son históricas, Rafael Núñez con Aquileo Parra, después pasamos, digamos, a las épocas un poco más recientes, que fue
Laureano Gómez, cómo peleaba también con los líderes liberales, y llegamos a Misael Pastrana, que peleaba con Alfonso López. En fin, este es un país que ha tenido unas diferencias históricas entre los expresidentes, pero lo que no había ocurrido, en mi opinión, era que esas inquinas personales por tonos, por luchas, por propósitos, por egos, superaran esto y llegáramos digamos, a tirar por la borda una cosa que siempre había sido importante en Colombia, y era mantener una defensa unificada de las relaciones internacionales. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando Andrés Pastrana, siendo presidente de la República, apoyó lo que ocurrió con un golpe de Estado que le hicieron un par de días al expresidente Hugo Chávez, Andrés Pastrana envió una carta apoyando a un señor que se llama Pedro Carmona, que fue presidente por unas horas en ese momento de ese golpe. Cuando volvió Chávez al poder, el país, toda la política colombiana, la clase dirigente, los gremios económicos terminaron entendiendo el contexto en que el presidente Andrés Pastrana había dicho eso y lo apoyaron para poder reactivar las relaciones con Venezuela o para poder tener unos vínculos económicos importantes con ese país. Imagínese usted que si pudimos apoyar a un presidente cuando cometió semejante error de estrategia en el manejo de las relaciones internacionales, no podemos sentarnos a superar unas rencillas personales que tengan los expresidentes. Yo solo se lo pongo como ejemplo, pero hay muchos. En la guerra con el Perú, este país se unificó completamente en 1930 alrededor de un presidente liberal, que era el primero de una hegemonía larguísima del Partido Conservador, y lo apoyaron para la lucha por Colombia en esa guerra contra el Perú, y ahí había liberales y conservadores apoyando al presidente Enrique Olaya Herrera. Entonces hay muchos ejemplos que superaron los egos por defender nuestro territorio, que entre otras cosas ha perdido mucho territorio por inquinas con otros países. Doctor Juan Pablo, ¿qué responsabilidad en esa misma línea de lo que venimos hablando le cabe al gobierno actual de lo que está sucediendo? No, pues yo pienso que debió haber habido una convocatoria hace mucho tiempo a la Comisión Asesora de Asuntos Internacionales y en la medida de lo posible haber mandado el tono y el mensaje de que todos los expresidentes son importantes. Y el presidente Duque en eso también ha tenido un mensaje contradictorio, porque en sus discursos y sobre todo en los foros internacionales hace un llamado a la reconciliación y a la unidad, pero aquí ha dejado con la mano tendida al presidente Juan Manuel Santos en la ronda de consultas que hizo durante la crisis ocasionada por los paros y el denominado estallido social. No contó con el expresidente Santos, como lo ha dicho Pedro Vivero, no solo es un expresidente de los pocos, solo él y Álvaro Uribe con 2 periodos de gobierno consecutivos reelegido, sino que además es un premio Nobel de la Paz. La voz y la incidencia que tiene el expresidente Juan Manuel Santos en el foro internacional no se puede desatender. Y el presidente Duque ha enviado un mensaje que, en mi opinión, es desafortunado y que está a tiempo de rectificar, y es, no se le olvide que ha hecho lo posible por ni siquiera mencionar al presidente Juan Manuel Santos en sus actos de gobierno, incluso cuando se trata de inaugurar obras que tienen el sello y la impronta del gobierno de Santos. Entonces es muy complicado ahora que él lidere la unidad de ese grupo de expresidentes, y tendría que liderar con el ejemplo. Y tiene que empezar entonces, si no quieren reunirse todos, tiene que dar un paso hacia adelante él y tratar de convocarlos a unas reuniones individuales para tratar de bajar el tono de la polarización y luego sí lograr lo que debería ser la realidad y la lógica, que los expresidentes logren sentarse con los cancilleres a analizar esta situación que, repito, amerita, como lo ha dicho Pedro, un propósito de unidad como el que se ha concretado en el pasado reciente en Colombia. A manera de conclusión breve para ambos, y empiezo con el doctor Pedro Viveros, ¿quién entonces debe asumir esos nuevos liderazgos pues, ante la ausencia de los expresidentes en temas tan importantes como por ejemplo el de Nicaragua, que no se acaba hoy y que definitivamente hay que enfrentarlo? Doctor Pedro. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Que cuando uno lee las diferentes opciones de los 26 movimientos políticos que yo le acabo de mencionar que están recogiendo firmas para hacer campaña política el año entrante, muy pocos mencionan el tema de Nicaragua. Deberían en este momento los que quieren aspirar a la presidencia de Colombia
presionar al gobierno de turno y a los expresidentes de Colombia, esos que quieren ser candidatos y presidentes o aspiran a ser presidentes o congresistas el año entrante, deberían presionar desde sus plataformas políticas para que los expresidentes se sienten a plantear una estrategia sólida, porque en últimas, a alguno de esos 23 señores le va a caer esta papa caliente de Nicaragua. Y por último, es valioso decir lo siguiente, me parece a mí. Álvaro Uribe fue capaz de ir, o de, digamos, hacer ir a su finca, a la Comisión de la Verdad o al padre de Ru para contar su versión del conflicto. Y se sentó con personas que lo criticaron abiertamente y le tocó asistir a esa jornada. A mí me parece increíble que Álvaro Uribe organice esa reunión, vaya y acepte que la JEP se siente con él a hacer este tipo de conversaciones y él no sea capaz de sentarse con Juan Manuel Santos para resolver un problema con Nicaragua. Doctor Juan Pablo, su conclusión. Sí, yo creo que tenemos que pasar del discurso de amor por la patria a los hechos de amor por la patria. Y desde luego que va a haber un vacío enorme de un país que no puede contar con sus expresidentes para definir e implementar una estrategia de defensa de su territorio en un conflicto internacional en donde la contraparte es un dictador, porque eso es Daniel Ortega, y estemos atorados en una rencilla personal. Ese vacío, sin duda, podrían ocuparlo los candidatos presidenciales, pero yo creo también que los expresidentes que sí tienen la disposición de aportarle al gobierno deberían buscar la manera de hacerlo. Yo creo que como mínimo el presidente Samper, el presidente Gaviria y el presidente Juan Manuel Santos he visto que están en disposición de atender el llamado del presidente Duque, y pues lamentable si el presidente Álvaro Uribe y el presidente Andrés Pastrana no quieren contribuir con su esfuerzo a superar un problema de la Colombia que tanto quieren y sobre todo, insisto, que los honró con la más alta dignidad, que hoy están defraudando. Son Pedro Viveros, analista político de Blue Radio, y Juan Pablo Estrada, abogado, analista y docente también. Gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y a Juan Pablo, un abrazo. Gracias, Pedro. Nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Saludos, hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una jornada electoral que, si bien no es de las tradicionales, es decir, no se trata de la elección a Senado de la República, ni a Cámara de Representantes, ni a la Presidencia de Colombia, sí tiene importancia por lo que ha pasado este año en el país. Estamos hablando de las elecciones para consejos territoriales de juventud, que por primera vez permitirán que jóvenes que tienen entre 14 y 28 años entren a ese cuerpo colegiado. ¿Por qué es importante? Por el contexto de la denuncia, la queja de los jóvenes en Colombia, de un sector que dice que no han tenido suficientes espacios de participación política. Esto abre la puerta para que miles de jóvenes desde sus municipios empiecen la carrera de la política y a través de propuestas empiecen a cambiar su realidad. La noticia hoy tiene que ver con la decisión de la registraduría de aplazar una semana a esas elecciones. En principio estaban programadas para el domingo 28 de noviembre, ahora quedaron para el domingo 5 de diciembre. No hay un gran cambio. Adicionalmente, se aplazó el cierre de inscripciones hasta el próximo domingo 5 de septiembre. Esto luego de la petición que hicieron 14 partidos y movimientos políticos a la registraduría, que dicen que no han contado con tiempo suficiente para concluir esas inscripciones. Hasta ahora ha sido exitoso el proceso. Se han inscrito cerca de 40.000 aspirantes en más de 7.000 listas, pero se espera que en los próximos días haya una mayor cantidad de inscritos. Los dos partidos que tienen más inscripciones hasta ahora son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se trata sin duda de una plataforma muy importante. Empieza el movimiento político porque, si bien no conecta directamente con lo que vendrá el año entrante, que serán las elecciones para Congreso y a la presidencia, sí empieza a mover
cómo funciona la política en el país. Empiezan las giras, empiezan las campañas y empiezan a movilizarse los jóvenes en medio de lo que ha significado un año muy duro, luego de las 7 semanas en las que hubo movilizaciones, en las que lamentablemente en algunos casos hubo vandalismo, pero siempre hubo una voz de los jóvenes que dicen que no se sienten escuchados y que quieren participar en las decisiones que los afectan directamente a ellos. Ricardo, gracias. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos. Quédense con Signo Pesos. Buenas noches.